¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Un placer estar con todos ustedes. Encantados de tenerte por aquí. Josep, tenemos a Abud Ongi, analista geopolítico. ¿Qué tal? Muy buenas, Abud. Buenas tardes. Hola Sergio, Antonio, Giuseppe, un gusto. Encantados, un día más, una semana más de tenerte por aquí. Abud, y por último presentamos a Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a los contertulios y a los televidentes. Bueno, pues con muchas ganas de hablar, con muchas ganas de analizar lo que está pasando en el tablero geopolítico y bueno, pues como os podéis imaginar, Antonio, empiezo contigo, pues hay que hablar de Donald Trump. Lleva pues ya casi 2 semanas, ¿no?, lanzando amenazas y la última le ha tocado de nuevo a los BRICS. Se veía venir, pero es un tema importante. Sabemos que Rusia y China están más cerca que nunca, una alianza más estrecha que nunca, y uno de los principales objetivos de Donald Trump, Antonio, de cara a estos próximos 4 años es precisamente esto, ¿no? Separarlos, y si de paso puede cargarse a los BRICS, pues mucho mejor para él. Bueno, lo lleva avisando desde antes de su propia toma de posesión como presidente, que no va a permitir la desdolarización. Es decir, que amenazó, entre comillas, ya desde que ganó las elecciones, incluso yo creo que antes, de que él no iba a permitir, si llegaba a ser presidente, él no iba a permitir que pues ese proceso de desdolarización, ¿no? Entonces amenazó pues con el instrumento, con el arma que suele usar habitualmente, que ya utilizó en el pasado, en el primer mandato, y que en este segundo mandato pues está siendo pues la moneda cotidiana, que es la subida de aranceles, ¿no?, la guerra comercial. Entonces amenazó con la subida de aranceles para aquellos países que hagan políticas activas de arrinconar al dólar, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, pues por un lado bien, es entendible, pero por otro lado pues hay que decir que en fin, que pues muy a nuestro pesar, pues eso será así, porque el dólar, y él lo sabe, Donald Trump lo sabe, una de las fortalezas del dólar es precisamente que es una moneda que no se utiliza solo en Estados Unidos, sino que se utiliza globalmente. Es una moneda utilizada globalmente, de tal manera que si uno se va de viaje, de turismo, a Tailandia, a Etiopía, a Sudáfrica, a Brasil, si tú pagas en dólares, raro es el sitio donde no te acepten dólares, ¿no? Pero no estamos hablando de esas transacciones minoritarias, que globalmente pues también son importantes, ese volumen, sino sobre todo los intercambios comerciales, que cada uno de esos intercambios comerciales, pues pagar un petrolero entero, ¿verdad? Es decir, el cargamento de un petrolero, pues son miles de millones al final, miles de millones al cabo del año, ¿no? Entonces, Donald Trump no quiere quedarse sin esos ingresos, sin esa fortaleza que le da el comercio internacional. Y entonces amenazó muy rápidamente con eso, ¿no? De todas formas, y con esto acabo, el tema de los BRICS no es que quieran crear una moneda conjunta, porque eso es un proyecto muy, muy a largo plazo, muy delicado, muy complicado. En fin, nosotros aquí en Europa lo hemos visto, como la creación de la moneda única, pues no fue de la noche a la mañana, ni mucho menos, y eso que hay una cierta cohesión política también entre nosotros, con instituciones comunes, etcétera. Entonces, lo que proponen los BRICS no es cambiar de moneda hacia una moneda nueva, sino que lo que están proponiendo es otro tipo de cosas, que es que se pueda pagar en otra moneda distinta al dólar, ¿no? Y que si es aceptable entre la India y China pagar en rupias, pues se paga en rupias o en yuanes o en lo que ellos decidan. Entonces, tener libertad para decidir en qué moneda se va a pagar. Para mí yo creo que eso es algo evidente, algo básico, y luego, bueno, imaginemos que hay otros países, aparte de Brasil, Rusia, India, China, que desean comerciar, pero ya no con dólares, sino que desean tener, digamos, unas reservas de materias primas que sean las que respalden esas otras monedas, que no sea un patrón oro, que ya no existe, sino que sea un patrón de materias primas, porque el dólar, como el euro, lo que respalda esas monedas, el euro y el dólar, es una máquina de imprimir, y eso pues no tiene mucho peso.
Bueno, pues el dólar, que sin duda es una de las principales bazas de Estados Unidos, de Donald Trump, que se ha visto debilitado, de alguna forma amenazado, sobre todo en los últimos 4 años, ¿no? Con el mandato de Joe Biden, con el peso que han cogido los BRICS, ya no solo en la economía, sino también en la geopolítica. Obviamente no es un bloque militar, no es la OTAN, pero sí que, como decía antes, esta alianza de Rusia y China pues, preocupa mucho a Estados Unidos. Abud, te quiero preguntar por esto, más allá de los BRICS, más allá de si sacan o no una moneda, yo creo que Trump tiene más miedo pues, de estas alianzas, teniendo en cuenta, hombre, está en China, está Rusia, está Irán, está India, podrían hacer mucho daño a Estados Unidos más allá de su moneda. Exactamente, Sergio, concuerdo contigo con esta idea. Creo que el problema de Trump, por ejemplo, si nosotros abordamos lo que empezamos a escuchar hoy de la presidenta de México, pues el problema de Trump no es con México. El problema de Trump es con toda la economía independiente de Estados Unidos que se ha venido desarrollándose en México. En primer lugar, la economía china, la industria china, el comercio chino, que se estableció aquí en México y de aquí pues la mira estaba hacia el mercado de Estados Unidos. Solamente para darles un ejemplo, en México durante 2 años, Sergio, entraron 30 marcas de autos chinos durante 2 años. Es decir, se duplicó o más que duplicó el mercado de autos en México, hablando de las marcas conocidas. Durante 2 años, de repente ya empezamos a ver marcas chinas de una forma, Sergio, sorprendente. Es decir, hoy en día en la Ciudad de México vas manejando y de repente ves un auto y dices, ¿y este auto qué es? O sea, ¿qué es esta marca? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? No sabemos, ¿no? Parece una exposición de autos chinos y creo que esto es lo que a Trump le preocupa, ¿no? Evidentemente, hablando del BRICS, hablando de otras monedas, creo que lo que está buscando es establecer, fortalecer una economía que ha sido débil durante el gobierno de Joe Biden desde los primeros meses. Las decisiones de Joe Biden afectaron demasiado la economía, tomando en cuenta que a Trump le tocó la pandemia del COVID-19 y no a Biden. La mayoría parte de la pandemia le tocó a Trump. La manejó, creo que se puede decir, mucho mejor de cómo ha desarrollado ese tema durante el gobierno de Joe Biden, pero al final es una economía que ya está muy débil en comparación con la posición teórica que debería de tener el dólar y Estados Unidos. Yo me acuerdo que aquí en México, durante el último año de Joe Biden, empezó a fortalecerse el peso mexicano en comparación con el dólar. Evidentemente, el gobierno de México manejó esto como un discurso de fortaleza para dar el triunfo, si se puede decir, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Empezaron a decir, pues miren, nuestra estrategia económica, nuestro plan económico funciona. Por primera vez desde hace muchísimos años estamos viendo que el dólar está bajando en contra del peso, lo cual evidentemente fue una estrategia relacionada con la debilidad de la economía de Estados Unidos. Y la evidencia de eso es que el día que ganó Donald Trump las elecciones, antes, el día que Claudia Sheinbaum ganó las elecciones, se soltó ese bloque que se estuvo manteniendo para mostrar la fortaleza del gobierno de López Obrador, y en un día solamente estamos hablando de que hay una diferencia de 2 pesos mexicanos ante el dólar. Subió el dólar, lo que equivale a 2 pesos en comparación con el precio actual, ¿no? Es decir, estamos hablando de casi el 20% de un solo golpe, ¿no? Y se estableció a como estuvo una vez que terminó Joe Biden, y hoy en día pues sigue la normalidad. El dólar siempre se está fortaleciendo en contra del peso. Pero aquí quisiera también, para no alargarme mucho, hacer énfasis en este tema tan interesante, porque creo que el gobierno mexicano, hablando de la presidenta y de todo el gabinete, creo que no van a dormir estos días antes de ver qué es lo que va a suceder el 1 de febrero. Donald Trump sigue insistiendo en aplicar sus aranceles del 25%.
Evidentemente lo que dijo Claudia Sheinbaum hoy, pues yo podría decir que es un discurso, si lo analizamos como una respuesta a las medidas de Trump, es un discurso equivocado. Sin embargo, ese discurso no está dirigido a Trump, ese discurso está dirigido al pueblo de México. El gobierno actual de México, al igual que el gobierno anterior de López Obrador, es un gobierno populista. Todos sus discursos, incluso una carta dirigida a Donald Trump, realmente está dirigida al pueblo de México. Decir al pueblo de México que somos fuertes, que no vamos a aceptar esas aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. En la realidad eso es imposible. Hay un expresidente de México, Porfirio Díaz, que se dice que al momento de salir de México al exilio, hay una frase famosa que dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. No es posible ir en contra de la política de Estados Unidos hablando de México, que tiene el 80% de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Tenemos que estar un poquito, pensar con la cabeza fría, pero al mismo tiempo conscientes. Ese discurso de dirigirlo al pueblo está bien para levantar el ánimo del pueblo mexicano, pero no es un plan económico que realmente puede enfrentar unas medidas de esta magnitud de Donald Trump. Considerando que la presidenta actual sí es diferente a López Obrador hasta cierto grado, pero no puede moverse tanto porque heredó la mitad de su gabinete del gobierno anterior. Casi fue obligada a través de del partido gobernador de tener la mitad de su gabinete, que es una herencia del gabinete anterior. El secretario de Economía actual de México, que lo presentó hoy, lo que escuchamos hace rato en la conferencia matutina, para hablar de un plan, para hablar del impacto negativo de los aranceles a la economía de Estados Unidos. Pues eso lo conoce Trump. O sea, Trump sabe lo que está haciendo. Trump es un empresario y evidentemente no va a poner aranceles para afectar su economía, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese mismo secretario de Economía en el gobierno anterior, que ha sido canciller de México, pues fue motivo de burla de Donald Trump antes de las elecciones, que hasta habló de sus niveles de inteligencia bajos según los términos de Donald Trump. Sergio. Bueno, pues México y Canadá que no van a pasar una buena noche, pendientes de si mañana se hacen oficiales o no estos aranceles, pero hay más amenazas. También le ha tocado a los BRICS y, Giuseppe, te quiero preguntar por esto, por la influencia económica y geopolítica de los BRICS y por qué preocupan tanto a Donald Trump. Bueno, personalmente no creo que lo preocupa tanto como estábamos diciendo. Primero, acordémonos que la salida de la reunión de los BRICS en Kazán, la palabra dólar no existía. Todos nosotros en Europa estamos hablando de la dedolarización de los BRICS, y el reporte final que salió de la reunión en Kazán, que fue prácticamente 4 semanas antes de las elecciones de Estados Unidos, que llevaron al éxito de Donald Trump, no incluían el dólar. Entonces, es seguramente un punto fundamental de la negociación que están pasando a nivel internacional y no podemos analizarla de manera aislada. Hay 4 o 5 noticias que hay que analizar de esa manera. Primero, esta semana, Elon Musk. Primero, digo que Irán es uno de los países más interesantes para donde ir a invertir. Seguido, el día después, por Donald Trump diciendo: me parece que tengo la idea de abrir una embajada en Teherán. Esto significa que hay negociaciones muy profundas, muy amplias, con el régimen de Irán, que está ahogado, y todo lo que ha pasado en Siria ha puesto los ayatollah en una condición extrema. Entonces, a Irán, y lo hemos hablado contigo, Sergio, cuando pasaron todos varios escenarios, analizamos juntos varios potenciales escenarios, uno de estos que parecía tan extremo, pero en realidad un cambio de régimen en Irán hoy es cada día más probable. Cayéndose Irán, eventualmente, o cayendo un Irán menos alineado con Rusia y con China, más cercano eventualmente a una firma de un acuerdo de Abraham, esto lo estoy exagerando los tiempos, o más cercano a una negociación con el mundo occidental, tiene múltiples impactos. Primero, libera un 5% de la producción mundial de petróleo en el mercado, bajando la inflación de manera directa.
no es para nada también que Rusia hizo un acuerdo con Irán para poder desarrollar un pipeline para exportar el gas ruso por la vía los puertos iraníes. Rusia necesita vender gas, Rusia está ahogada como economía, y entonces una de las grandes negociaciones con Trump, hoy por información que tuve con algunos de mis contactos, se están analizando la posibilidad de reactivar el Nord Stream. Algunos de los países nórdicos están reanalizando el concepto del Nord Stream para poder que Rusia pueda volver a vender gas. Haciendo un número muy simple, la China no reemplazó a Europa con la compra de gas a Rusia, además lo compró un 30% de lo que vendía Rusia a Europa a un precio por un tercio más bajo. Entonces, mínimo tenemos un orden de magnitud de menos de ingresos a Rusia. Otra cosa divertida en todo esto es que si pensamos que los BRICS hablaban de un sistema de criptomonedas alternativas, entonces un sistema diferente usando las criptomonedas, en realidad la cura de las criptomonedas es algo que Elon Musk y Doge están intentando implementar dentro del Estado americano, dentro de la administración americana, para poder hacer un tracking y una validación de las transacciones internas a toda la utilización de plata interna de la administración americana. Tenemos en cuenta que el Pentágono hoy es 7 años, si no me equivoco, que no pudo pasar una auditoría financiera porque no se sabe cómo gastan plata. Entonces, es la primera vez, y por experiencia, habiendo vivido en Estados Unidos en varios periodos de mi vida, habiendo seguido Estados Unidos de manera profunda, fue la primera vez que se habla de cómo limitar y controlar la deuda americana. Estados Unidos está muy preocupado que su deuda sea la cosa que ponga en duda la potencia del dólar, porque el dólar existe porque Estados Unidos existe al revés de otros lugares, y hoy la única manera que puede Estados Unidos mantener el dólar es mantener la confianza en Estados Unidos, sin el famoso fiat. Si no tengo confianza en una entidad, no puedo transar con esa entidad. Por lo que pasa a nivel internacional, como decía justamente Antonio, ¿por qué entre China e India tiene que pasar por el dólar? Lamentablemente, las grandes transacciones internacionales que típicamente se hacen con project financing pasan por múltiples bancos. No hay una transacción directa típicamente entre dos países, dos bancos de dos países por grandes montos. Típicamente se pasa por mínimo 5 bancos típicamente en esas transacciones, y uno de esos 5 bancos típicamente transa en dólar. Una de las cosas que fue con el presidente Obama, que fue pasada por el presidente Obama, fue dar la autorización a la FBI de poder investigar todas las transacciones internacionales hechas en dólar. Si se acuerda el problema que hubo con la FIFA hace algunos años, fue porque las transacciones pasaron en dólar. Entonces, hoy no es solamente una cuestión de poder del dólar, de influencia, también la posibilidad de conocer qué está pasando a nivel mundial. Y entonces, claramente el objetivo es alejar los países, los BRICS, potencialmente entre ellos, porque evidentemente el PBI mundial no está más centrado en el G7. La Giorgia Meloni dice claramente, no podemos hablar de un G7 liderando el mundo, porque hoy el PBI mundial no está más concentrado en el G7 como fue hace 50 años. Entonces hay que cambiar la manera de hablar. Claramente, los aranceles que usa Trump son herramientas de esta gran negociación de un Estados Unidos que tiene que retomar un liderazgo, porque al mundo no hay otro país que pueda reemplazar a Estados Unidos. Si hoy no existiera Estados Unidos, no hay un líder mundial. Entonces estaríamos en muchos conflictos regionales con varios actores regionales enfrentándose entre sí, y podríamos analizarlo por plataforma y ver quién se está moviendo. Entonces, volviendo a todo esto, claramente hay movimientos mucho más profundos que involucran energía, involucran las transacciones internacionales, involucran posicionamientos regionales de algunos actores, y consecuentemente es una más amplia negociación donde la amenaza de Donald Trump son la punta más pequeña de un iceberg que se está abriendo, y en los próximos años ya lo veremos cada día más abierto. Pendientes de Donald Trump y de los BRICS, precisamente vamos a hablar de uno de los países de la alianza. Vamos a mirar en este caso a Rusia. En las últimas horas, María Zaharova advertía sobre este sistema de misiles. Algunos dicen que va a ser algo así como el Iron Dome, otros se acuerdan del escudo Star Wars de Ronald Reagan. Bueno, te quiero preguntar por esto, Alonso, ¿qué